Hola Luciano. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me Buenas escuchan? tardes. Soy Ricardo Min. Hemos hablado, Luciano. Bueno, un ¿Todo gusto, bien? un gusto. Sí, acá estamos. Bueno, en primer término, queremos agradecer. No, a ustedes. Para nosotros es un lujo poder contar con disertantes como los que van a estar en esta jornada, entre los cuales se encuentra usted. Y bueno, la verdad que esperamos cumplir con todas las expectativas que se merece un encuentro de este tipo, tratando un tema tan importante y que lamentablemente los medios no están contando lo que se está viviendo en el interior, lo que están trabajando organizaciones. Uno se va interiorizando de todo esto y esperamos que el esfuerzo que están haciendo ustedes, principalmente esclareciendo, sirva para que cuando se tenga que definir esta situación, de alguna manera tenga, digamos, una posición positiva hacia el lado de nuestra soberanía, ¿no? Porque Claro. cuanto más uno escucha, más sorprendente. Por ejemplo, las dragas que están usando algunas de esas empresas multinacionales son dragas del Estado argentino. O sea, Totalmente. entonces, la verdad que a lo que nos han llevado, Luciano, ¿no? A lo que nos han llevado. Y bueno, yo creo que estamos frente a una ofensiva reaccionaria de carácter mundial en los últimos 40 años. Y bueno, lo que está pesando, digamos, esa gran contradicción, ¿no? De que esa gran división del mundo, ¿no es cierto?, entre los países opresores y países oprimidos, 15 naciones o 15 estados imperiales, o como le querramos llamar, que es más que el neoliberalismo, oprimen a 190 países del mundo y lo han ubicado casi en una semicolonia la Argentina, digamos, donde los trazos económicos, ¿no es cierto?, de la Argentina se ha delegado todas las funciones soberanas, que no solo el escarapela, la bandera y nuestra querida selección que amamos, y más que ganamos la Copa América, sino que se trata de poseer la riqueza, administrarla, organizarla, planificarla. Claro. Además de la defensa, ¿no es cierto?, que no mencionamos. Una charla el otro día, yo dije que acá, más allá de estar con la tradición y hablar de la soberanía, hay que aplicarla. Porque fíjese que muchos se ponen las ropas gauchescas, tradicionales, mostrándose como argentinos, pero después se la ponen para mostrarse. Adentro tienen una posición neoliberal y entrevista que lo único que les interesa es que su proyecto agrario vaya adelante y que lo demás quede de lado, ¿no? Cuando acá tenemos una política geoestratégica para el bien de la nación. Y ayer, casualmente, o antes de ayer, lo escuchaba a Jorge Rachid, un amigo, que dijo algo que me choqueó, porque es verdad, y que se diga en los medios que ya a nosotros nos están viendo como colonia, volvimos a la posición de colonia, y lo que no debemos aceptar es que nos vean como colonia y que no se dé un pacto Roca-Russman otra vez, ¿no? Vos sabés que en esta provincia tenemos un Ruximan, de que es un gran latifundista del sur de la provincia de Santa Fe, en el departamento General López, creo, ahí el Diego de Alvear. Bueno, siguen estando. Siguen estando. Y bueno, ¿cómo no vamos a ser una semicolonia? Digamos, si tenemos una parte de nuestro territorio, nuestras queridas Islas Malvinas, sí, ¿no es cierto? Y cada tanto nos ponen un submarino enfrente, sí, ¿no es cierto? Tenemos una cuarta flota. sí, Bueno, sí. pero por eso que la labor de sembrar conciencia, ¿no es cierto? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, compañero. De sus negocios o hacerse del territorio. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, compañeros, compañeras.
Me voy bien. Buenas tardes. No puedo comer así. Me siento como... Buenas tardes. Buenas tardes. Hola Raúl. Buenas ¿Cómo tardes. andan? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, compañeros, a todos y a todas. Buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. andan? Bien, gracias por estar. Juanca, Buenas tardes. ¿Cómo te va, Raúl? Hola, buenas tardes Ricardo, buenas tardes sí, Rubén, ¿qué tal? mañana Tardes. Gracias, Raúl. Ya me contestó. mañana le consigo eso. Listo, gracias. Bueno, Hola, ¿cómo les va? no, por Buenas nada. tardes. ¿Qué haces, Julito? ¿Cómo andas? Ricardo, ¿cómo está? Bien. Julito. ¿Cómo Te andás? noto, te Raúl. noto llenito, Julio, hoy, ¿eh? Sí. Bastante. ¿Qué? Hola, Pancho. ¿Cómo anda la gráfica? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. ¿Cómo te Buenas va? tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos Tardes. y a todas. ¿Qué haces, Ricardo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. Esperamos unos minutos que vayan ingresando. Gracias por estar, como siempre. Sí, bien. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Lo toqué todo eso. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes, ¿Cómo le va, Walterio. Ricardo? Hola, Walterio, qué alegría escucharte también, Walterio. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a todos por estar, compañeros. Un abrazo. Sigamos a... Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Es un honor poder contar con ustedes, como siempre, y siguiendo nuestros encuentros, como lo venimos haciendo en esta etapa de pandemia,
la Fundación Excelencia hoy tiene el honor de tratar un tema que es estratégico y geoestratégico para la nación argentina, ¿no? Y bueno, lamentablemente no se escucha mucho de esto. Se habla de la hidrovía. Y nosotros, en el título de esta jornada, de este encuentro, pusimos hidrovía, nuestro río Paraná, entre paréntesis, y soberanía. ¿Por qué? Porque todos empezaron a hablar de la hidrovía, pero lo más importante es que la hidrovía es nuestro río Paraná, algo soberano y estratégico. Y en este caso, en este encuentro, la verdad estamos muy contentos y felices de poder contar, permítanme decir, con expositores de lujo. ¿Y por qué digo esto? Porque estos expositores están trabajando continuamente en la lucha de esclarecimiento que los medios hegemónicos lamentablemente no muestran, y ellos en el interior de nuestro país, en las distintas ciudades y también acá en Buenos Aires, lo que hacen es ir dándoles respuestas a las personas para que tomen conciencia de que esto no es solamente la firma de un acuerdo con 4 o 5 empresas multinacionales y el Estado argentino, sino es algo que toca nuestro patrimonio nacional. Por lo tanto, para comenzar, les digo que hoy tenemos como disertantes a Luciano Orellano, al diputado Carlos del Prade y a Denis Vidal. En el primer caso, ellos son muy humildes, no les gusta que hablemos mucho ni que leamos mucha currícula de eso. Pero debemos decir que Luciano Orellano es un trabajador incansable en la defensa de los derechos de los trabajadores. Autor del libro Argentina sangra por las barrancas del río Paraná e integrante del Foro por la Recuperación del Paraná. En este caso, le damos la bienvenida a Luciano y lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, para escuchar a Luciano vamos a compartir un pequeño PowerPoint, así él nos va a explayar su tema. Sí, bueno, ¿me escuchan ahí? ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Es un privilegio compartir con todos, agradecerles a ustedes la invitación y bueno, compartir con Carlos, con Denis, amigos, compañeros, que venimos en esta pelea hermosa, maravillosa, ¿no es cierto?, ¿no? Esta querida y amada Argentina que necesitamos recuperar porque la han convertido, sin ninguna duda, casi en una semicolonia. Yo quiero decir simplemente, voy a ser breve, teniéndolo a Carlos, además, todo lo que significa Carlos en este gladiador que tenemos el privilegio los santafesinos de tenerlos, ¿no? 40 años de consecuencia, de coherencia, así que mejor que yo simplemente voy a decir algunas cuestiones. Bueno, primero pusimos lo de la hidrovía, ¿no es cierto?, que no podemos hablar de la hidrovía por fuera del modelo productivo, ¿se entiende? Este es un concepto fundamental, así como no podemos hablar de esto por fuera de los temas de defensa, ¿no es cierto? Yo quiero partir de un problema que está planteado hoy, si podemos ir a la segunda lámina, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la situación, digamos, dramática que vive. Digamos, acá estamos frente a una situación tremenda que es la situación de el segundo, tercer reservorio, depende de quién lo diga, ¿no es cierto?, de agua dulce del mundo, y que esto, digamos, está en una crisis, se habla de la crisis más grande en los últimos 77 años,
digamos, el último antecedente, que hay que ver cómo son esos datos, ¿no es cierto? Pero estamos frente a una situación tremenda, digamos. Además, ya sabemos que han transformado el tema del agua dulce, ya pasó a cotizar, dejó de ser un bien como el aire para la humanidad, ¿no es cierto?, inalienable, sino que pasó a ser un recurso que ya cotiza, digamos, cotiza, ¿no es cierto?, en Chicago. Entonces, estamos frente a una situación dramática, digamos. La Argentina, acá hay un tema de carácter continental. Este es el principal drama que hoy estamos teniendo en la querida Cuenca del Plata, que es el tema de la situación dramática que se vive. Se han secado hasta las cataratas, todo lo que estamos viendo. Además del cambio de carácter estructural que se ha dado, ¿no es cierto?, en el medio, ¿no es cierto?, en la cuestión del calentamiento global. Todos saben que el 80% de la lluvia obedece a la cuestión de la evaporación de los mares, pero acá no se puede explicar estos fenómenos por fuera del modelo productivo, y como siempre venimos diciendo, desde siempre, ¿no es cierto?, que se ha corrido la frontera 70 millones de hectáreas para la matriz productiva que es la soja. Estamos en 140 millones de hectáreas de soja que han barrido con los bosques, ¿no es cierto?, y eso ha cambiado, digamos, el otro 20% que tiene que ver con la evaporación, con la condensación de los aires. Esto ha cambiado el drenaje, esto ha cambiado, si hay cambio de carácter estructural, digamos, que tienen que ver con esta situación que no se la puede explicar por fuera, digamos, de el modelo productivo. Entonces, quiere decir, esta crisis hídrica, ¿no?, y este recurso tan preciado, hay que tener en cuenta esto, que es un tema de carácter internacional. Acá hay 700 millones de personas que están dando vuelta por el mundo porque no tienen agua dulce. Ese es un tema que quería plantear antes que nada. Después lo otro, vamos a seguir con la otra imagen, digamos, si podemos pasar a la segunda. Bueno, esto, nosotros en esta división, para hablar de esto, es decir, yo parto siempre de esta unidad territorial. La unidad territorial, es decir, de 3.172.000 kilómetros cuadrados, esta unidad económica, productiva, comercial, de navegación, que abarca estos 5 territorios, ¿no es cierto?, Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina, que viven 120 millones de habitantes. Esto es importante, ¿por qué? Porque en la principal, si no podemos analizar estos fenómenos cuando vayamos a la hidrovía, por fuera qué lugar tiene la Argentina y cómo la Argentina se integra al mundo. Y en la principal división del mundo, ¿no es cierto?, es la división entre los países opresores y los países oprimidos. Y hay 190 países que lo han convertido en semicolonia. Y en esa división internacional del trabajo no han asignado ser los proveedores de la materia prima, ¿no es cierto?, los países más poblados de la Tierra, como Asia, Europa también, y particularmente China. Aquí se produce lo que se llama la soja, digamos, nosotros con esto a veces hacemos un paralelo, digamos, la soja es la proteína del siglo XXI sin ninguna duda, ¿no es cierto? Y en esa división del trabajo, en el mundo, hoy se producen 360 millones de toneladas de soja, y ya América del Sur produce 175 millones de toneladas, pero con una particularidad: a otros países, otros grandes productores como los Estados Unidos, eso se exporta. Y se exporta de manera primarizada, ¿no es cierto?, ¿cómo se hace? Esto además, hay que decir que en estos territorios, del 2 al 10% concentra el 50% de la tierra. Esto es importante, porque no vamos a explicar los fenómenos por el último eslabón. Tenemos que explicar el factor de la división del mundo y tenemos que explicar cuál es el principal medio de producción histórico que tiene América del Sur. El principal medio de producción histórico en esa división internacional del trabajo es la tierra. Y esa tierra, ¿en manos de quién está? ¿No es cierto? ¿Quién define los trazos y cuál es el modelo productivo? ¿No es cierto? Y eso está lo que se llama, lo que se pone bajo la alfombra. ¿No es cierto? Aquí van a coincidir, porque acá se esconde bajo la alfombra, siempre a los ingleses se esconde bajo la alfombra el latifundio. Y estos son, digamos así, lo que tienen entre el 2 y el 10%, tienen el 50%. Y esta clase, si no se puede hablar de esto por fuera de las relaciones de poder, ni del mundo, ni el factor interno.
¿se entiende? Sino que tenemos que, por lo menos humildemente, plantearnos esto. ¿Cuáles son las relaciones de poder? Si se corrió 70 millones de hectáreas, ¿se entiende? Esas 70 millones de hectáreas está claro que el Santiago del Estero es otra provincia, porque Santiago del Estero ya representa en la producción el 50% de lo que es Santa Fe. Y eso se hace sobre la propiedad de los medios de la tierra que está esto concentrada en las tareas democráticas que no se han resuelto como sí se han resuelto en otros lugares del mundo. Acá tenemos lo que es esta gran autopista, este es un interés histórico, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Vamos a decirlo así, es una unidad hídrica, fluvial, ¿no es cierto? Que siempre que tiene asentamientos milenarios, que está la cultura, que queremos, que amamos de los pueblos, ¿no es cierto? Que los españoles entraron y se instalaron en lo que es Antispíritu, ¿no es cierto? En Gaboto. Entonces, bueno, esto todo el mundo quiere esto. Quiero decir que tenemos que marcarlo ahí, desde los vikingos para acá, siempre quisieron el control de los ríos interiores para controlarlos comercialmente y territorialmente. Esto ha sido un objetivo desde siempre, desde los vikingos para acá, ¿no es cierto? Y así, esto es muy importante, digamos, quieren el control de lo que llamamos, podríamos decirle, una autopista fluvial, de la más importante del mundo, con cualidades únicas. Es un río, digamos, que en una situación normal se lo puede navegar los 365 días del año, que tiene, estando normal, después del desastre que le hicieron con este modelo productivo, se lo podía navegar los 365 días del año, y además, digamos, tiene incluso la capacidad, el doble que el río Mississippi, solo comparable, donde circula el 92% de la producción en los Estados Unidos. Acá hay un tema de soberanía, podemos hablar del trazo. ¿Quién hace el trazo sobre cómo es la navegación, qué circula, bajo qué legislación, ¿no es cierto?, hacia los laburantes, qué legislación del porte, las embarcaciones, digamos, todo lo que está en este trazo, ni el puerto, ni las barcazas, ni las dragas, ni el trazo, ¿no es cierto?, ni los barcos son, digamos, son de soberanía argentina, sino que eso se ha delegado, ¿no? Bueno, sigamos otro poquito más, podemos ir a otra imagen y vamos a tratar de avanzar para que no darle lugar a Carlos y a Denis, grandes amigos y compañeros, lo que explicamos recién, lo de la matriz productiva de América del Sur. Esto hay que, volvemos a insistir con esto, digamos, ¿no? Tenemos que explicar este fenómeno porque ¿para qué quieren el control de la hidrovía? ¿Se entiende? Bueno, quieren para sacar esto, no solo esto. En esto no tenemos que tener una mirada unilateral y ecléctica. Esto se integra dentro de América del Sur, ¿no es cierto? Y un país bicontinental, 63% agua, ¿no es cierto? Tenemos 5.000 kilómetros, para decirlo rápido, de nuestro litoral marítimo, ¿no es cierto? Dentro de eso está lo que es la Cuenca del Plata, y no solo es soja, sino que es madera, bueno, todos los recursos, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos. Seguimos otro poquito más. Yo lo voy a hacer bastante rápido para darle lugar a los demás compañeros y después podemos anotarnos algunas preguntas. Si podemos pasar a otra lámina. Si se puede, y si no, yo la voy... Bueno, esta es la explicación del fenómeno, digamos. La crisis que hablamos antes tiene que ver con este corrimiento de la... Bueno, esto es la deforestación que llega, ¿no es cierto?, al corazón de América del Sur. Este es el desastre que estamos viviendo. ¿Se entiende? No. Hablar de dragar hoy es una locura, ¿se entiende? Hoy estamos discutiendo si hay que dragar. Las exportadoras plantean dragar el río a 42 pies. ¿En qué lugar del mundo se vio que tienen que entrar los buques 500 kilómetros? Además, a esto yo no mencioné, ¿no es cierto?, que sufrimos una extorsión permanente de Brasil, porque Brasil tiene 150 centrales hidroeléctricas, ¿no es cierto?, que retienen y tienen el control de la canilla, o sea, los tipos controlan la canilla, o sea, que además de las cuestiones ambientales, los cambios de ciclo de lluvia, todas las cuestiones que mencionamos, de acá se deriva otro problema, que los tipos manejan la canilla. Pero además de esto, a eso nosotros podemos acelerar el curso del drenaje de los ríos, ¿se entiende? Estamos en una situación dramática, discúlpenme,
se me hace muy difícil hablar de dragado y de hidrovía cuando estamos en una situación con los ríos tan secos. Esa es la situación. Y no quiero hablar de lo que está pasando con el río Uruguay. Sigamos otro poquito. Si se puede, otra lámina más. ¿No es cierto? Bueno, este es el modelo. ¿El modelo cuál es? El modelo que barren a los pueblos originarios, este corrimiento de la frontera, ¿cuál es el mecanismo? ¿No es cierto? Barre con los pueblos originarios, lo hacen en 3 partes. La primera parte toman dominio, hacen convenio con catastro, después ¿no? Acomodan los papeles, nos amontonan en la ciudad, ¿no es cierto?, a los pueblos originarios, los pueblos del interior, una economía de monoproducción en escala, ¿no es cierto?, expulsan a las comunidades, toman posición, ¿no es cierto?, y el dominio, después del dominio contratan una empresa de la madera, la empresa de la madera trabaja 2 o 3 años a cambio del carbón, y después como tercero contratan una empresa contratista, algunas son de mi pueblo, yo soy de un pueblo de Arteaga, digamos así, donde la contratan y toman, digamos, a 2 o 3 años, y después el valor de esa tierra, que está concentrada, pasa a valer 10, 100 o 10.000 más. Sigamos otro poquito más, si se puede. Yo sé que está Denis, que va a compensar un poco esta mirada integral, ¿se entiende? Creo que Denis va a especificar un poco más sobre el dragado. Bueno, los impactos ambientales, lo que sufrimos en la pandemia los rosarinos, podemos seguir otro poquito más. El otro tema, ustedes saben, bueno, que los que planifican esto, acá están. Yo hoy recién acabo de hacer una entrevista, discúlpenme, yo creo que lo van a explicar mejor los compañeros todo el tema de la... Pero los grandes defensores, para que siga la Yardenul o que cambien con una... acá están, bueno, estos tipos son los que han duplicado y triplicado la facturación el año pasado, ¿no es cierto? Si hay un maestro de estos, yo fui un alumno de Carlos del Prade, que hace no sé cuántos años que hace los estudios, ¿no es cierto?, sobre los balances de estas empresas. Y si se quiere, le debemos a él en parte este mapa, en el sentido de que AGD, yo digo en relación a la soberanía, han triplicado la facturación, pero declaran decir, por ejemplo, ayer, el día domingo 16, creo que no sé si el 16, el general Deza, le financiamos, hubo un acto con el gobierno en la cual nosotros le financiamos por 250 millones de pesos la aduana. Tienen privatizado el Estado. Tenemos que descolonizar el Estado argentino, viejo. O sea, estos mismos tipos que nos venden el aceite en las góndolas junto con Molinos, grandes ganadores, Molinos Río de la Plata, ¿no es cierto?, y Arcor, son los que controlan y tienen los precios. El litro de aceite pasó a valer el 200% y fueron los más beneficiarios del mundo. Estos que quieren tener control sobre la hidrovía, quieren que lo hagamos las dragas, que quieren que lo hagamos los barcos. Estos mismos tipos, ¿no es cierto?, son los que fueron los más beneficiarios del mundo en la pandemia, porque se les duplicó y en algunos casos se le triplicó casi en el maíz, ¿no es cierto?, los precios internacionales, y no aplican los precios internacionales a los precios internos de las góndolas. Esas son las cosas, digamos, que quería mencionar en relación a esto. Sigamos otro poquito más, para que teniendo en cuenta que son creo 10 minutos y ya lo voy llevando. Bueno, el peso territorial, estos no son puertos, son aduanas, son terminales portuarias, ¿no? Estos son las semillas, son los fertilizantes, ¿no? Son operaciones financieras. El Grupo Urquía tiene asistencia a 6.000 productores, tiene aduana, mantiene lo del ferrocarril, etc. Sigamos otro poquito más, así no lo aburro, pero seguimos repitiendo una y mil veces algunas cosas. Bueno, lo de las dragas. Lo de la draga es una falacia total lo que plantean, porque un argumento que teníamos, que se venía planteando, es que los argentinos no podemos porque no hay draga para comprar, distintos argumentos que se usaron en esta pelea, pero nosotros pudimos, digamos así, demostrar que están las dragas en corriente, que la Yardenul cuando se privatizó tenía dragas argentinas
Por lo tanto, habrá que ver ahora este pequeño paso que dimos, si la Administración General de Impuestos, la Administración General de Aduana, ¿no es cierto?, que va a tener control y la administración, cosa que es un paso muy positivo, tenemos que hacer un inventario de que nos devuelvan las dragas, ¿no es cierto?, que nos sacaron, ¿no? Además que lo estuvimos subsidiando 280 millones de dólares. Entonces, estos tipos queremos que nos devuelvan las dragas, y además son dragas fabricadas en la Argentina. Hay que confiar en el pueblo argentino, hay que confiar en los trabajadores argentinos de los astilleros. ¿No es cierto? Astilleros Río Santiago lo tenemos casi en una situación de parálisis, cuando nosotros podemos fabricar las dragas, etcétera. Estos son todos argumentos que fuimos dando y que fuimos ganando en esta pequeñita revolución cultural de conocer para defender nuestra querida soberanía y la soberanía sobre la industria, digamos así. Sigamos otro poquito más y lo vamos a ir terminando. Bueno, un debate que tuvimos todos estos meses, ¿cuál ha sido, compañeros? Y si esto era un tema de defensa o no. Bueno, acá tenemos la vuelta de obligado, ¿no es cierto? Por eso, aprovecho este lugar y agradecerle para decirle que nosotros tenemos que profundizar este camino, ¿no es cierto?, donde Lucio Mansilla, los gauchos, los indios, nuestros paisanos, que derramaron su sangre, digamos así, para tener nuestra querida Cuenca del Plata, nuestros ríos, que de paso no sé qué hidrovía, hablan de hidrovía, no, millones de arroyos, lagunas, los acuíferos, ¿no es cierto? Este es el río Paraguay, el río Uruguay, el río de la Plata, ¿no es cierto? Y aquí, digamos, esto es un acto supremo, digamos, que hemos tenido los argentinos. Por eso esta charla no es más que una invitación a seguir continuando esta lucha, digamos, tomando los mejores legados, este legado solo comparable al cruce de los Andes. Así lo entendió nuestro querido general San Martín. Y podemos seguir con otra imagen más, creo que terminamos, ¿no es cierto? Y agradecerle a este gran hombre, a Carlos del Frade, en lo que hace, esto es una hermosa foto en Punta Quebracho, donde hoy se encuentra Cargill, el campo de la gloria, donde derrotamos a la flota anglo-francesa, ¿no es cierto? Eso está en manos de una empresa estadounidense, la Cargill. Nosotros con nuestra lucha y con este hombre hemos logrado que por lo menos se haga el lugar donde se conmemora, digamos así, el día, y vamos desocultando nuestra historia, porque lo que pretenden es que no construyamos una identidad sobre nuestros pibes, nuestras pibas, y sobre todo para forjar un futuro. Así que yo los dejo ahí y le doy el lugar a los compañeros y me anoto después en lo específico, me anoto porque sí tenemos una cantidad, pero quería plantearlo esta cuestión más general de lo que planteé. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luciano, la verdad, un lujo. Muy claro. Muy claro, muy claro. Bueno, muchas gracias. Pasamos al segundo disertante, que es el diputado Carlos del Frade. Es diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe, periodista de investigación y autor de más de 50 libros. Carlos, la Fundación La Excelencia agradece infinitamente que podáis tenerte también a vos como disertante. Muchas gracias. ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por la invitación y es maravilloso hablar después de Luciano, a quien además le debemos uno de los libros que se va a convertir seguramente en un clásico del pensamiento nacional, como este de que la Argentina sangra por las barrancas del Paraná, aquellos viejos libros de Raúl Scalabrini Ortiz, de Juan José Hernández Arregui, va a estar seguramente el libro de Luciano. Así que para nosotros es un privilegio estar aquí para compartir con ustedes algunas reflexiones que yo siempre trato de sintetizar para que quede claro de lo que estamos hablando. Yo le voy a pedir un esfuerzo para algunos números. Vamos a hablar de 2 ejercicios de descolonización, 3 temas, 7 apuntes y 2 sugerencias. Vamos a empezar con 2 ejercicios de descolonización que son fundamentales. En primer lugar, esta cuestión de la hidrovía. La hidrovía termina siendo el nombre de la empresa que en el año 1995 se crea por la colonización del Estado argentino a favor de los grupos transnacionales.
esa colonización del Estado argentino a favor de los sectores multinacionales es algo que había impuesto a sangre y fuego la dictadura del 76 al 83 y luego, a partir del voto popular del menemato, que da vuelta como una inversión de campana aquella vieja idea de John William Cook que definía el peronismo como el hecho maldito del país burgués. El menemato convierte esa frase en el hecho burgués que maldijo al país. Da vuelta aquella vieja frase de John William Cook. Lo cierto es que esa colonización de la cabeza nos llega hasta el día de la fecha. La política, por ejemplo, habla, a partir de los años 90, que está para gerenciar. Ese verbo es terrible, porque lo vamos a encontrar en distintos partidos políticos, en distintos gobernantes. Y es un problema, porque el que gerencia tiene un patrón. Y si nuestros gobernantes tienen patrones, estamos en un problema serio. Nosotros rechazamos el término gerenciar como sinónimo de la política. Para nosotros la política es una herramienta de transformación. Pero lo cierto es que proponemos dos ejercicios de colonización. Los años 90 se nos metieron adentro de la cabeza, y la tenemos allí de tal manera, que Hidrovía es el nombre de quien comercializa con el río Paraná. Y el nombre de la empresa que comercializa con el río Paraná desplaza el nombre del Paraná. Esto es impresionante. El negocio está por encima del río Paraná. El negocio oculta los bienes comunes. Primer ejercicio de colonización mental. No discutimos el nombre de la empresa, ni el negocio de la empresa. Discutimos de quién es el río Paraná y de quiénes son las exportaciones que se van por el Paraná. Primer ejercicio de colonización mental. Segundo ejercicio de decolonización mental que nos parece fundamental. Los puertos, los 38 puertos que tiene, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, ¿de quiénes son? Los puertos son del pueblo, que tiene su representante legal, su abogado. Ese abogado es el Estado Nacional. ¿Se acuerdan la vieja definición de las escuelas secundarias? El Estado es el representante legal del pueblo convertido en nación. Nosotros allí tenemos un problema muy serio para tratar de descifrar por qué el Estado, en lugar de jugar para las mayorías, termina jugando para las minorías. Segundo ejercicio de colonización mental. Las multinacionales son inquilinas, no propietarias, son inquilinas. Por lo tanto, es el mundo al revés, que las inquilinas les pongan las condiciones a los propietarios. Hay que recuperar esa visión de nosotros como propietarios y poner nosotros las condiciones para las multinacionales. Dos ejercicios de colonización mental. Hablamos del río Paraná y sus riquezas, y en segundo lugar hablamos de que nosotros somos los propietarios, no los inquilinos. Las condiciones las debemos poner nosotros. Tres temas, como les había dicho anteriormente. El decreto 427 de hace 2 meses atrás del Gobierno Nacional nos dio la razón a los 300 grupos que nos levantamos en todo el país para decir que hay que recuperar la soberanía del Paraná, que la reprivatización de la concesión del servicio de dragado, balizamiento y peaje del río Paraná a manos extranjeras era profundizar la extranjerización de la riqueza. Nosotros le agradecemos al Gobierno Nacional que tomó eso como referencia y sacó este decreto 427, que tiene un sentido muy interesante. Dice que la Administración General de Puertos, por 1 año, va a tomar el control hidrológico del Paraná. Es decir, control hidrológico es con nombre y apellido. El control hidrológico es medir la profundidad del Paraná. No alcanza para mucho. Y lo segundo, que claramente no alcanza para mucho, es que por 1 año se va a cobrar el peaje. El peaje son 300 millones de dólares. Y las exportaciones en 1 año que se van por el Paraná son 30.000 millones de dólares. ¿Por qué diablos nos vamos a conformar con la 100ª parte de lo que se... En la Argentina hay 19 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza.
Ahora sí. El federalismo en la Argentina es puro cuento, es ficción. Desde la Guerra del Paraguay, septiembre de 1866, hay un artículo de la Constitución Nacional que le prohíbe a las provincias cobrar a las exportadoras, por la necesidad que tenía el Estado Nacional, por aquella guerra en donde las burguesías argentinas, uruguayas y brasileñas fueron los títeres macabros del titiritero de entonces, que era Gran Bretaña, para destruir el Estado soberano del Paraguay. Lo cierto es que desde entonces hasta acá, las provincias no le cobran a las exportadoras. El problema del federalismo es un problema central e histórico en la Argentina. Fíjense lo que pasó por la provincia de Santa Fe el año pasado. Por las 5 aduanas y los 38 puertos se exportaron 22.000 millones de dólares. No quedó un solo peso. Pero el resultado fue peor, porque hoy hay 212.000 personas por debajo de la línea de la pobreza en el Gran Santa Fe y 506.000 personas por debajo de la línea de la pobreza en el Gran Rosario. Pésimo negocio, el Estado federal no existe, el primer problema es la cuestión del federalismo. Segundo gran problema. Nosotros estamos convencidos que todo tiene que pasar por el canal de Magdalena, no por el de Punta Indio. Pero el de Punta Indio significa que el Uruguay es adversario de la Argentina. No. Y este es el otro concepto y el otro tema que hay que profundizar. La unidad de los sectores productivos y de los puertos de la cuenca del Plata, del río Uruguay y de nuestros pueblos es fundamental. Unidad de patria grande, origen y destino. Hace poquito se cumplió un aniversario, el 171 de la muerte de San Martín. Patria grande, el destino inconcluso, también es fundamental tenerlo en cuenta. Y el tercer punto, lo que recién decía Luciano con lucidez. ¿Qué es hoy la Argentina? Nosotros creemos que la Argentina está en un momento en donde define si profundiza su rol de semicolonia o deja de ser semicolonia. La semicolonia, ¿qué significa? Que tenemos la apariencia de ser independientes. Elegimos gobernantes, tenemos fechas patrias, cantamos el himno nacional, pero la mayoría de las riquezas argentinas está en manos extranjeras, y este es un problema central. Dejar de ser semicolonia para que con nuestras riquezas podamos satisfacer las necesidades de nuestro pueblo y al mismo tiempo recuperar el comercio exterior argentino. Cuando Luciano habla de la Aceitera General Dehesa, hoy Aceitera General Dehesa es la cuarta empresa entre las 1000 empresas que más exportan de la Argentina. Los negocios del señor Urquía, los negocios del señor que tiene una aduana para su propia empresa y que saca todo por los puertos privados de Puerto General San Martín en el sur de la provincia de Santa Fe. 3 temas entonces. La cuestión del federalismo, la cuestión de la integración a la patria grande y la cuestión de si somos semicolonia, ¿cómo hacemos para ser un pueblo libre de verdad y tener las riquezas nuestras para nuestro pueblo? 7 apuntes políticos. Primer elemento, recuperar la soberanía económica. Se necesita decisión política. Decisión política es el primer apunte para recuperar soberanía económica. Segundo apunte, control integral sobre el Paraná, no solamente control hidrológico. ¿Qué entra y qué sale por los puertos? Tercer punto, administración de eso. Nosotros tenemos que administrar nuestras propias riquezas, nuestras propias propiedades. Acuérdense, somos los propietarios, no somos los inquilinos. Cuarto punto, planificación. ¿Qué queremos exportar? ¿Qué queremos importar? ¿Y cómo? Es fundamental. Quinto punto, desarrollo de la industria ferronaval argentina para desarrollar barcos, barcazas, puertos, todo lo que tiene que ver con la industria nacional ferroviaria, recuperar aquellos 800 pueblos que se convirtieron en 800 pueblos fantasmas cuando se dio la privatización del Menemato. Hoy, por la bajante del Paraná, otra vez la dictadura de los camiones hace que en lugar de tener nuestros trenes, por camiones se encarezca absolutamente todo y se deteriore de una manera fenomenal el ambiente. Desarrollo de la industria ferronaval, recuperar el tren para todos, como venimos diciendo desde el año 2007. Sexto punto que nos parece fundamental, soberanía ambiental. Y en esto es preciso destacar lo siguiente. En el año 1995, la privatización de las empresas públicas fue impulsada por un plan del imperio,
el consenso de Washington, que era que las empresas paridas por varias generaciones de argentinos iban a terminar al servicio de empresas que eran nacionales, transnacionalizadas o directamente multinacionales. Era el consenso de Washington. Hoy estamos en una segunda vuelta de eso, un proyecto del Banco Mundial que se llama IRSA, Inversiones Regionales Sudamericanas, que vienen por la biodiversidad de América Latina. El gobierno de Bolsonaro en los últimos 3 años ha destruido el 18% de la selva amazónica porque le dio permiso para la explotación de la biodiversidad, primero por la flora del Amazonas, que sirve como bagaje para las multinacionales farmacéuticas, y por otra parte para la explotación minera, porque lo que se busca además es el reservorio de agua natural más importante del planeta, que es el acuífero guaraní, que es lo que está por debajo incluso del río Paraná. Ojo con eso, porque es eso lo que estamos viviendo con la bajante del Paraná. Hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, soberanía ambiental, soberanía económica y soberanía ambiental para recuperar esa soberanía política de ser independientes sin una semicolonia. Y el último punto, que es central: recuperar las riquezas del pueblo argentino para nuestro pueblo. Y para eso necesitamos democratizar la democracia, que el Estado deje de ser bobo, que deje de ser cómplice y se convierta en un Estado inteligente y transparente. El mejor ejemplo iba a ser Vicentín. Si hubiéramos avanzado con Vicentín, era una empresa pública con mayoría estatal, pero con participación de trabajadores, productores y universidades públicas, fundamentales para parir algo totalmente diferente, para no repetir errores y profundizar lo nacional, porque si no se profundiza lo nacional, los gobiernos tienden a ser antinacionales. Si no se profundiza lo popular, los gobiernos tienden a ser antipopulares. 7 apuntes, como os dije, y 2 sugerencias finales. La final de la Copa América mostró el hermoso abrazo entre Messi y Neymar. Argentina y Brasil unidos en la cancha chica del fútbol. Gran metáfora, y ahí está la primera sugerencia. Abracémonos con el pueblo brasileño, más allá de Bolsonaro, a través de las universidades, a través de las centrales obreras y a través de las organizaciones ambientales, para pensar en un modelo de desarrollo entre Brasil y Argentina que responda a esta imposición de las multinacionales de hace 40 años. Es la gran oportunidad. La metáfora del abrazo de Messi y Neymar en la cancha chica del fútbol nos puede meter a jugar con nuestras propias reglas en la cancha grande de la historia, del presente y del futuro para nuestros pueblos. Y última sugerencia: no se puede defender lo que no se ama. No se puede defender lo que no se ama. Por eso hay que conocer para amar y amar para defender. Esto para nosotros es fundamental. La Argentina debe dejar de ser simplemente la metáfora de la camiseta de la selección de fútbol y saber que estamos peleando por un presente diferente en donde podamos democratizar la felicidad. Muchísimas gracias y disculpen tanta lata. No tenés que pedir disculpas. Vuelvo a reiterar, esto está siendo una clase académica, pero con una sencillez en la explicación que podemos aprender todos. O sea, muchas gracias a los disertantes, muchas gracias, compañeros. La verdad que cuánto nos hace escuchar hablar de soberanía, de derechos, cuánto nos hace falta escuchar que somos una nación y que debemos velar por la independencia, trabajando coordinadamente, en donde todos tengan derechos a ganar, pero que no tengan derecho a contrabandear. Que los intereses de la nación no sean desvirtuados ni desaprovechados. Muchísimas gracias, Carlos. Claro, muy claro. Y ahora pasamos al tercer disertante, Denis Vilardo. Denis Vilardo es un compañero, un trabajador del astillero de Río Santiago, es secretario del Interior de ATE, Ensenada, y asesor de la Cámara de Diputados de la Nación en la Comisión de Intereses Marítimos, con la diputada, nuestra gran amiga, Claudia Bernás.
Denis, también te agradecemos a vos como a los compañeros que anteriormente nos estuvieron expresando sus ideas y te damos la palabra y escuchamos. Bueno, en principio, muy buenas tardes a todas y todos. Agradecer, digamos, a la Fundación Excelencia por la convocatoria y, bueno, también a los disertantes predominantes, a Luciano y a Carlos, que son dos compañeros, digamos, dos militantes de esta causa, digamos, de defensa de los intereses nacionales, ¿no? Y en eso creo que la batalla que se ha dado en los últimos meses, digamos, casi en la época pandémica, sobre la discusión a partir de, el plazo objetivo, digamos, fue el vencimiento de una licitación hecha en los años 90 sobre el dragado del río Paraná y el río de la Plata, digamos, ¿no? Porque ciertamente lo que acá bien se ha dicho, digamos, sobre la impostura, digamos, del término hidrovía, en realidad, digamos, cuando uno va a los papeles y lo que realmente vence del dragado, que es lo que ha disparado un poco la discusión, en realidad lo que vence es una vía troncal de navegación diseñada por los grupos cerealeros y fundamentalmente, digamos, las patronales extranjerizadas más poderosas no solamente del país, sino del Cono Sur, como mostró Luciano, y una suerte de corporación de la soja que trasciende, digamos, los países y que opera en todo el Cono Sur, opera en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en Paraguay, en Bolivia, digamos, que son los responsables de la expansión de la frontera agrícola, están entrelazados, digamos, con el capital financiero internacional y han diseñado un modelo logístico de cómo sacar la producción de soja, fundamentalmente, digamos, pero también de otros commodities. Ha elegido, digamos, y es el lugar que le ha asignado el reparto del mundo hegemónico, digamos, las grandes potencias han asignado a América del Sur el lugar de proveedor de materias primas, de commodities, y en realidad, digamos, cuando uno ve la utilización integral, digamos, de los recursos hídricos y del diseño de la vía troncal de navegación, está puesto en función de esos intereses. Por eso creo que el título de la charla es bien preciso, digamos, ¿no? Porque hace referencia a este fenómeno y lo relaciona con una palabra que es soberanía, digamos, ¿no? Y en ese sentido, lo que vemos en esta discusión es una pérdida absoluta de soberanía, digamos, entendida como el poder que tiene el pueblo argentino y el pueblo del Cono Sur de administrar sus recursos naturales y sus recursos hídricos en favor de las grandes multinacionales que trascienden los países y el poder, digamos, que han construido es un poder que también en cierta medida está por encima de los estados, ¿no? Y en el caso de Argentina, me voy a remitir a un punto, digamos, no porque esto se inicia ahí, pero sí creo que es un punto central, digamos, Carlos lo nombraba como el consenso de Washington, digamos, o los años 90, la terrible segunda década infame para nosotros, donde hay dos tratados internacionales, por eso digo que estos intereses juegan más allá, digamos, de los estados nacionales, y esos dos acuerdos son, por un lado, el Tratado de Madrid, y por otro lado, el Acuerdo de la Hidrovía. Esos dos acuerdos han dejado al país en una situación en la cual no maneja un sector que es estratégico, que está formado por las vías navegables, los puertos, la marina mercante y la industria naval. No hay ningún país de las características, al menos de Argentina, que es un país que tiene, si uno toma la vía fluvial navegable más importante que tiene, más el litoral marítimo para la proyección bicontinental, alrededor de 9.000 kilómetros de posibilidad potencial de navegabilidad, ¿no? Un país que puede navegar 9.000 kilómetros no puede ejercer su soberanía si no tiene
el control de esa vía navegable, si no tiene el control y el diseño del dragado de esa vía navegable, si no controla a la vez los puertos, no puede controlar la carga y lo que se produce en el territorio, digamos, que abarca esos 9.000 kilómetros navegables, y si no tiene marina mercante y no tiene industria naval, tampoco puede ejercer el control soberano sobre ese complejo. Y ese complejo, los tratados de Madrid, digamos, ¿no? Que es el acta de rendición de la guerra de Malvinas, digamos, que en su momento fueron vendidos como que era un paraguas para el país que había salido perdedor de la guerra, que era el país más débil. Supuestamente esos acuerdos iban a ser un paraguas protector para el país más débil, terminaron por la cesión absoluta de soberanía en otro territorio que es tan importante como la Cuenca del Plata para el país, que es la cuenca del Atlántico Sur. Si nosotros, no voy a incidir y detallar mucho más, porque creo que la exposición de Luciano y de Carlos fue brillante en relación a la apropiación del territorio y los recursos en la Cuenca del Plata. Pero si lo trasladamos a la cuenca del Atlántico Sur, pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que no lo vemos. Lo que pasa en el mar es mucho más invisible que lo que pasa en tierra firme. Ahora, hay imágenes satelitales de los últimos años, digamos, el avance de la tecnología ha popularizado que en la milla 200 hay una ciudad flotante que viene a depredar nuestros recursos hitícolas. Y si hoy estamos alarmados, digamos, por el impacto ambiental y el daño que causa la bajante del Paraná, y que la verdad que estamos bien alertados, digamos, porque es un desastre lo que está pasando, si miráramos hacia el Atlántico Sur, y si se le diera la misma difusión, veríamos el mismo fenómeno. Porque hoy lo que pesca la flota de bandera nacional y lo que pesca la flota extranjera que entra a depredar nuestros recursos hitícolas, para que se den una idea, se tiran alrededor de lo que sería 20 millones de raciones de comidas diarias. Eso es el descarte pesquero, o sea, para ponerlo en términos muy técnicos, digamos, y muy burdo para los que no son del ambiente, cuando te dan un permiso de pesca o cuando estás pescando una especie comercial, la red no levanta solamente langostino, levanta todo tipo de especies. Bueno, lo que se tira y se descarta, que en el mundo está prohibido, en la Argentina por legislación también está prohibido, pero todas las pesqueras lo hacen, bastaría para alimentar a la mitad de la Argentina con la proteína de origen animal de más alta calidad que hay en el mundo. O sea, hay una suerte de dos cuencas, la cuenca del Atlántico Sur y la cuenca del Plata, donde hay enormes recursos, donde no hay solamente recursos minerales y energéticos, sino fundamentalmente alimentos, y en un momento, digamos, de pandemia, en un momento, digamos, donde las potencias imperialistas han intensificado la disputa por el reparto del mundo, los alimentos también son un factor importante de disputa. Digamos, en tiempo de paz, los alimentos uno los puede considerar esenciales, digamos, porque todos necesitamos alimentarnos, pero en tiempos donde hay tensiones de potencias que se están disputando el mundo, cobran otra dimensión, digamos, y eso es un poco de lo que es víctima hoy Argentina. Por eso es un tema de soberanía, digamos, porque son las potencias más importantes del mundo las que están diseñando desde la vía navegable a la cuestión de los puertos, y el trasfondo, como bien ubicó Luciano, es por la matriz productiva, digamos, por lo que se produce, y finalmente cómo se distribuye también lo que se produce. Y en ese sentido, digamos, me exime de toda explicación los ejemplos y los números que ha dado Carlos. Digamos, no es un problema de que Argentina tenga que producir más. Argentina cada vez produce más soja, y a la vez somos una fábrica de producir cada vez más pobres, porque todos los recursos que se producen terminan en muy pocas manos. Entonces, en ese sentido, creo que la discusión de que esto es una discusión de soberanía, y de que este tema, digamos, desata una cantidad de temas que en definitiva también son más importantes, inclusive que temas centrales, que están en agenda y que todos los discutimos y que todos tenemos postura, por ejemplo, como el tema de la deuda externa. Este es un tema aún más importante, digamos, porque en el fondo lo que se está discutiendo es el modelo productivo, el modelo de distribución, y en eso también va un modelo de Estado, digamos, ¿no? O sea, las multinacionales necesitan un Estado que gerencie, que concesione, que licite,
y el pueblo necesita un Estado que se haga cargo de las cosas. Un Estado que controle los puertos, un Estado que tenga marina mercante, un Estado que tenga astillero, y que finalmente un Estado que logre que la renta y los recursos lleguen a más argentinos. En el caso, para ponerlo en un ejemplo muy concreto, en el caso de la pesca, si los recursos citícolas son de todos los argentinos, hay dos formas de que lleguen a más argentinos. Una es cobrar impuestos sobre lo que se pesca, y la otra es obligar que lo que se pesca se descargue en territorio argentino, se procese en territorio argentino, que seamos los argentinos los que consumimos esos recursos, que los barcos, que es el bien de capital más importante que tenga la pesca, sea producido en territorio argentino, que las redes se produzcan en territorio argentino, y en ese sentido, lo que tenemos por revertir es un modelo que, si uno lo pone en barcos, el modelo de producción y la matriz productiva de la nación, vamos a ver que por año entran 4.000, 5.000 buques a llevarse la cosecha, y entran, como lo planteó Luciano, 500 kilómetros, poniendo nuestros ríos no solamente en clave de internacionalización, porque ahí no pesa la bandera del cabotaje argentino por cómo han diseñado la vía de navegación, sino que nuestros ríos se han convertido en una prolongación del mar, porque están entrando con buques de diseño que son para navegar en el mar, los buques post-Panamá. No solamente pasa eso, sino que la contrapartida de toda la carga a granel que se va sin agregado de valor son cientos de buques de portacontenedores, que uno, si bien vienen cargas muy diversas dentro de los portacontenedores, son susceptibles de reducirla a una única medida, que es la cantidad de horas de trabajo que generan en el exterior del país. O sea, mientras nosotros enviamos cargas a granel sin valor agregado, lo que ingresa al país se puede reducir a miles y millones de horas de trabajo en otro país. Y eso es lo que nos deja a los argentinos objetivamente sin posibilidades de trabajar. Y este es un poco el modelo que se ha instalado en el mundo. Hay un libro de una periodista yanqui que se llama El 90% de todo, que lo que explica es que todo lo que se produce en el mundo, el 90% en algún momento de la producción pasa por un barco. O sea, no se puede explicar el fenómeno de deslocalización de la producción, que un auto, por ejemplo, se haga en 8 países y se comercialice a 13.000 o a 14.000 kilómetros. El ejemplo por ahí más claro y contundente es que nosotros portemos soja para que se transformen en cerdo a 15.000 kilómetros de donde se saca la soja. Eso no se puede explicar sin el transporte por agua. Y sin una transformación que se dio en los últimos años, que es el diseño de buques cada vez más grandes. Los Super Panamax, buques de 20.000 teus, o sea, para ponerlo en algunos números, un buque de portacontenedores de 20.000 teus transporta la misma cantidad de zapatos que habitantes somos en la Argentina. Imagínense el nivel de escala que tienen, el nivel de competitividad que tienen y cómo eso destruye el trabajo en las naciones que no están industrializadas, digamos, no hay ninguna posibilidad. Por eso el fenómeno que vivimos, donde si uno va a economía de escala, prácticamente en la Argentina no se puede producir nada, no se puede hacer ni un tornillo. Y en ese sentido es una discusión de soberanía. Lo que tenemos por delante y la batalla que tenemos por discutir es por discutir nuestros recursos y también por discutir la posibilidad de que esos recursos finalmente se puedan industrializar, y se puede discutir qué industrializar, y se puede discutir también en relación a cuestiones medioambientales y al modo de vida que queremos llevar, cuál es la producción que queremos aumentar y cuál es la producción que queremos disminuir, digamos. Yo sé que esto en una coyuntura electoral no es muy correcto decirlo, ¿no? Pero deberíamos dejar de aumentar la producción de soja. No tiene ningún sentido, ya pasamos de 20 millones a 100 millones y cada vez hay más pobres. Y está el argumento por detrás, no, pero estamos produciendo cada vez más alimentos. Nadie de los que estamos acá conectados come poroto de soja. Comemos fruta, verdura, carne, y todo lo de soja que producimos le va restando la posibilidad objetiva de que produzcamos lo que los argentinos necesitamos.
Y eso tiene que ver, digamos, también con un diseño logístico que hemos perdido, y tiene que ver con el uso del río. Y yo soy un trabajador naval, nosotros nos ganamos la vida haciendo barcos, y por supuesto que Argentina tendría que tener trenes de barcaza para transportar su soja y todo, pero también tendríamos que tener buques para poder integrar nuestras economías regionales y hacer que la producción en algunos lugares, en orígenes, se pueda llevar a cabo y que no sea antieconómico después trasladarlas a los centros de consumo. Digamos, o sea, en los años 80, todo lo que ahora se conoce como el conurbano, que no era tan poblado, digamos, como antes, porque muchas comunidades han sido expulsadas por la sofización y se han radicado finalmente en el conurbano, pero en el conurbano se comía la fruta y la verdura de Entre Ríos, y existía una flota fluvial del Estado, y existía ELMA que podía trasladar esa fruta y esa verdura. Eso hoy no existe. Digamos, pongo ese ejemplo como puedo poner el ejemplo de el tanino en Corrientes, que no puede ser industrializado porque no hay ninguna capacidad objetiva y logística del país para que esa industrialización después se pueda comercializar en los grandes centros de consumo. Y eso explica también finalmente la cuestión poblacional en la Argentina, porque no hay ninguna razón objetiva, más allá de la pérdida de soberanía y el diseño de país que han hecho las oligarquías locales asociadas a los grandes grupos extranjeros, que explique que en La Matanza tienen que vivir 3 millones de personas y en Comodoro Rivadavia no alcancemos a 200.000 personas. Cuando en Comodoro Rivadavia tenemos muchísimos, pero muchísimos más recursos para industrializar y muchísimos más recursos para vivir que en La Matanza. Y nombro La Matanza, y alrededor de La Matanza hay 25 millones de personas en todo el conurbano, ¿no? Entonces creo que eso también incide, digamos, en esta discusión. Finalmente, quiero plantear una última cuestión en relación al tema de la vía troncal de navegación. Esto es en cuestiones más generales. La vía troncal de navegación que se ha diseñado en los años 90 es una vía troncal de navegación que ha entronizado como puerto director al puerto de Montevideo, y que se inicia, digamos, en la tranquera marítima, en el acceso al puerto de Montevideo, y que llega a Rosafé. Y en eso hay una cantidad de puntos que hacen que la Argentina haya perdido uno de los puntos y de las soberanías centrales, digamos, en el tema de la navegación, que es el cabotaje nacional. Argentina, para unir dos puertos que están en territorio nacional, tiene que pasar por un tercer país. Y eso ha hecho que todo el tráfico hacia el sur del país y todos los sobrecostos logísticos que hay hacia la Patagonia y hacia Ushuaia se haga en camión, digamos. Un barco para venir de Ushuaia a cualquier puerto metropolitano bajo estas condiciones de navegación puede tardar 15 días, porque tiene que hacer y tiene que esperar la entrada de todos los buques que entran hasta Rosafé. Si estuviera construido el Canal Magdalena, y si nosotros tuviéramos un puerto director de portacontenedores sobre el estuario del Río de la Plata en territorio nacional, tardaría 5 días en venir. Y el camión tarda 7 días para ir hasta Ushuaia, ¿no? Entonces, ese diseño de navegación ha expulsado a los argentinos del agua. Y esto, por supuesto, digo para no contraponerme, porque en realidad pienso igual que Carlos, digamos, esto no es un problema contra el pueblo uruguayo, pero es un diseño, hay que ser consciente que es un diseño de las multinacionales que han elegido el puerto de Montevideo y el puerto de Nueva Palmira como la plataforma de embarque de las mercancías y los commodities que sacan del Cono Sur. Y eso invalida la posibilidad de que los argentinos naveguemos nuestras propias aguas. Y en ese sentido, digamos, el Canal de Magdalena y el dominio del estuario del Río de la Plata, desde el punto de vista geopolítico, es súper importante, porque es lo que une la cuenca del Plata con la cuenca del Atlántico. Y no se puede explicar la cesión de soberanía, y no se puede explicar la supremacía del Reino Unido y de la flota pesquera china en el Atlántico Sur si no existiera el puerto de Montevideo, porque es el puerto de abastecimiento de ambas flotas.
Entonces, me parece que lo de la construcción del canal de Magdalena y lo de tener un puerto director sobre el estuario del río de la Plata es sumamente estratégico. Es la posibilidad de unir aquella Argentina fluvial con la Argentina del Atlántico Sur. Y es la posibilidad también de darle, tanto al norte del país como al sur del país, la posibilidad de que se puedan integrar físicamente producciones que hoy están completamente desligadas. Entonces, en ese sentido, yo creo que la discusión, digamos, acerca de la vía troncal de navegación y a partir de eso, digamos, el rol que tiene que jugar el Estado y la política en general, me parece sumamente importante. Y por último, y sé que esto, digamos, también en una coyuntura electoral puede sonar poco correcto políticamente, creo que una de las enseñanzas que ha dejado la discusión sobre el tema de la vía troncal y todo, es que hacia adentro de las fuerzas políticas hay que discutir. No sirve lo de no debatir. Yo creo que si no hubiésemos puesto este tema en agenda y si no lo hubiésemos debatido, lo más probable es que hubiese terminado en una concesión como se concesionó en los años 90 con algún matiz o el organismo de control mejor conformado, pero en términos generales muy parecido a lo de ahora. Creo que lo de discutir y lo de cosas hace avanzar a las fuerzas políticas a una discusión, digamos, sobre el Estado que necesitamos. Y no es un tema menor, porque no hay manera de reconstruir el país y de salir de la situación de pandemia y de la situación en la que nos dejó el macrismo, si no es con un Estado completamente distinto al Estado que tenemos. Si no es con un Estado que intervenga, si no es con un Estado... En el caso nuestro, digamos que somos trabajadores de la industria naval, no hay manera de que haya industria naval si no está el Estado. No hay ninguna posibilidad. Como no hay ninguna posibilidad de que haya un sistema energético que sea democrático, que sea pujante, que apalanque la producción, si no está el Estado, digamos. Y eso es una discusión, digamos, que en la pandemia se ha revalorizado en un sentido, porque el Estado ha demostrado que es el único capaz de aplicar medidas de cuidado, pero también es el Estado el que está demostrando que es el único capaz de llevar adelante un plan de vacunación como el que se está llevando. Ahora, en el tema económico, cuando te querés meter, o cuando te querés meter en los grandes temas, te dicen no, acá no, que es el ejemplo de Vicentín, pero que también es el ejemplo del tema de la hidrovía, porque cuando empezamos a discutir este tema, salieron los señores de la Bolsa de Cereales de Rosario a decir, no, esto es un tema de especialidad nuestra. Nosotros somos los usuarios del río, por lo tanto el río es nuestro, y somos los que tenemos que decidir cuánto lo vamos a dragar y de qué manera y por dónde vamos a sacar la producción. Creo que en ese sentido, digamos, nosotros debemos recuperar toda la dimensión del término política, del término soberanía, y foros como este, y cuando nos podamos encontrar en la calle, que la pandemia afloje un poco más, cuando se terminen los esquemas de vacunación y todo, no niego la importancia de las elecciones, todo lo contrario, pero creo que tenemos que encontrarnos en la calle y seguir, digamos, batallando porque sea el Estado, los trabajadores y el pueblo los que tomen el control de sus recursos. Así que bueno, acá dejo. Perdón por el inconveniente técnico. Decía muchas gracias también, Denis, claro. Muy simbólico, el Paraná es nuestro. El Paraná es nuestro y por lo tanto tenemos que trabajar para esclarecer y para tratar de que cuando se llegue al fin de esta negociación, lo que expresaron nuestros disertantes quede plasmado en esa nueva ley. En primer lugar, antes de las preguntas, quiero agradecer a los tres disertantes, a Luciano Villano, al diputado Carlos del Prade, al compañero Denis Vilardo. La verdad,
para nosotros, para la Fundación Excelencia, un lujo haber contado con ustedes en esta reunión. Infinitamente muchas gracias. Queremos agradecer a los compañeros de APSE, a los compañeros subsecretarios, vemos que hay algunos, a los compañeros que conforman la comisión directiva, a la comisión de jubilados, que siempre está presente también, a todos los compañeros que son de otras organizaciones y que estuvieron presentes, al público en general que nos acompañó. Y quiero mencionar a la Confederación de Profesionales de la República Argentina, que entre los que observé ahí está el presidente de la misma, Fabián García. Quiero mencionarlos porque conjuntamente estamos haciendo un trabajo en donde en cada provincia que toca el problema del Paraná, hace una representatividad de la Confederación de Profesionales, alguien de la comisión directiva, para trabajar y nuclearse con las comisiones que en cada lugar se van armando y que a su vez, así como nosotros también, estemos dentro del foro por la recuperación del Paraná. Muchísimas gracias a todos, infinitamente gracias, y ahora escuchamos la pregunta. Y reitero el agradecimiento a los disertantes, porque la verdad que hoy, en forma clara, simple, nos han dado, como yo dije antes, una clase académica en donde nos vamos esclarecidos todos. Algo nos llevamos para pensar y para profundizar más los conocimientos y las realidades de este tema de nuestro río Paraná, por sobre todas las cosas que, como bien lo explicaron, la hidrovía es un término que se puso, y por eso entre paréntesis pusimos nosotros nuestro río Paraná y la soberanía. O sea, muchísimas gracias a todos. Y ahora sí, si hay alguno que quiera hacer una pregunta, estamos en bueno, la sesión. Tenemos una primera pregunta para Denis Vilardo, que es de Federico y nos consulta. En el astillero Río Santiago, ¿sería factible proveer la totalidad de navíos, lanchas para nuestras Fuerzas Armadas y Federales y provinciales, y de automotores, como fuera en su momento el clásico rastrojero? Mirá, sí, en relación a los buques de defensa y seguridad, la flota que tiene Argentina está muy disminuida y tiene una de las flotas de mar más obsoletas del mundo. Con lo cual, si se quisiera, digamos, si hubiese un plan estratégico de construcciones navales para la defensa y para seguridad, creo que hoy se podría colmar la estructura de toda la industria naval nacional. Podrían trabajar todos los astilleros públicos y privados en ese solo objetivo. Por supuesto que tiene que haber financiación, porque estamos hablando de buques que salen millones de dólares, digamos, ¿no? Argentina necesita, por ejemplo, un buque polar que está alrededor de los 200 millones de dólares, una flotilla de OPV, que son buques de patrullaje de costa afuera, está alrededor de 260, 280 millones de dólares. Digo, y así podría estar un rato largo nombrando todas las necesidades que tiene hoy la Armada y la Prefectura Naval Argentina para la defensa. Respecto de lo del modelo de rastrojero, y eso es algo que se desarrolló acá en la Argentina en la industria automotriz. El astillero no tiene una estructura, digamos, o una capacidad instalada propia para producir autos, sí para producir elementos de metalmecánica de grandes dimensiones. Podría en todo caso el astillero participar en la construcción de material ferroviario, pero no automotriz, porque no tiene una línea montada para producción continua, digamos. La industria naval y la industria automotriz son dos industrias que tienen líneas de montaje y de diseño de sus estructuras productivas que son completamente distintas, digamos, ¿no? Esto, más allá de que en algunos lugares del mundo los astilleros se han convertido en holding que producen barcos, autos, celulares, línea blanca, todo, digamos, en un mismo grupo. La realidad es que las estructuras productivas en sí son distintas, digamos, y hoy el astillero no tiene
capacidad para hacer eso. Sí estamos participando junto a la Universidad de La Plata en todo lo que es el tema de desarrollo de litio y electromovilidad, pero estamos trabajando a otro nivel, no al nivel de ser la planta donde se produzcan estas unidades, sino más bien en los desarrollos, digamos. Muchas gracias, Denis. Otra pregunta que esta puede dirigirse a Carlos del Frade, que dice: ¿cómo hacemos para potenciar esta enorme lucha que llevan adelante santafesinos, chaqueños y ciudadanos de distintas provincias en defensa de nuestros ríos y recursos? Somos muchos los porteños de Cava que queremos unirnos y sumarnos a las compañeras y compañeros que luchan a lo largo y ancho de todo nuestro territorio en la defensa de nuestra soberanía. A mí me parece que es fundamental sumarnos en cualquier ocasión de encuentro que tenemos a través de las tecnologías, y también aprovechando que en algún momento seguramente vamos a recuperar la calle con el cuerpo, así que me parece que eso va a ser la mejor forma. Pero yo creo que lo que es fundamental es democratizar la información, generar conciencia crítica, y que con esa conciencia crítica se convierta en mayorías políticas. Yo creo que lo que hay que buscar acá es, insisto, profundizar lo nacional, porque si no corremos el riesgo de volvernos a nacional, profundizar lo popular para que no se vuelva antipopular, y para eso hay que ir compartiendo los espacios con distintas organizaciones políticas, los sectores de izquierda nacional, aquellos de izquierda con vocación patriótica, como lo que habíamos nombrado en su momento, sectores ambientalistas, hay que llamarlos, y hacer una gran convocatoria a la intelectualidad de las universidades públicas para pensar un desarrollo propio, un modelo de desarrollo propio. Eso es fundamental, porque seguimos funcionando con el esquema que nos impusieron las multinacionales. Así que me parece fundamental esto: conciencia crítica, democratización de la información y producir lugares de encuentro, primero virtuales y después reales. Posiblemente la primera convocatoria va a ser seguramente en cada lugar en donde se encuentren las compañeras y los compañeros, pero posiblemente ese día lo que podamos coordinar, que a la mañana se movilice justamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la tarde las provincias litoraleñas, y después a la noche converger en un encuentro que pueda ser virtual, en donde cada una de las provincias diga algo con respecto a todo esto. Sería una buena forma de utilizar esta mixtura entre lo virtual y lo concreto y lo presencial. Muchas gracias, Carlos del Frade. A ustedes. Juan Carlos pregunta: el decreto 427, aparte del cobro del peaje, le otorgó también la concesión para el dragado y balizamiento a los puertos. ¿Se sabe si avanzó con empresas en ese tema o se está armando alguna empresa nacional durante ese año que le dieron? No tengo la información concreta, pero lo que salió en el diario La Nación, que por supuesto juega para los patrones de todo esto, es que ellos ya dicen que después del año de la Administración General de Puertos ya se armó una especie de unión transitoria de empresas con todas multinacionales. Pero más allá de eso, lo que nosotros tenemos que batir el parche es para que justamente no vuelva a aparecer el Estado bobo y cómplice, sino un Estado inteligente, transparente, y recuperar aquella idea que teníamos de Vicentín: empresa pública con participación mayoritaria estatal, con presencia de trabajadores, cooperativas, productores, e insisto, la intelectualidad argentina surgida de la educación pública me parece fundamental, porque sería una buena manera, insisto, de presentar algo diferente y ganar a sectores medios que generalmente pueden llegar a ser refractarios de la idea de la presencia estatal por lo estatal por sí mismo. Así que me parece que eso es lo que podría hacer. Ellos ya deben tener sus proyectos, pero lo que es importante es que nosotros tengamos el nuestro. Propongamos que está, con todo lo que dijo Denis sobre lo que está pasando con el mar argentino, hay que sumarlo a la discusión. Soberanía económica y soberanía ambiental son hoy fundamentales, y recuperar el comercio exterior argentino para los argentinos ni hablemos, porque es por ahí en donde la ecuación se hace simple: se extranjeriza la riqueza y nos queda la pobreza. Es un pésimo negocio que hay que corregir.
Muchas gracias, Carlos del Frade. Bueno, muchísimas gracias a todos. No hay más preguntas. Reiteramos el agradecimiento a los disertantes y a todos quienes nos acompañaron. Fue un honor haber llevado adelante este encuentro. Y la verdad nos sentimos muy orgullosos de haber escuchado a los panelistas que escuchamos. Y gracias a todos por habernos acompañado. Muchísimas Muchas gracias. Hasta El cualquier video momento. de la disertación lo pueden solicitar al mail que coloqué en el chat, que es fundexe@gmail.com. Así que Muchas gracias. muchísimas gracias por Gracias. participar y por estar como siempre. Chau. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias. Tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.